El día de hoy les venimos a contar una historia de hace unos cuantos años atrás, una historia de un reino no tan lejano, donde las leyes del comercio eran casi tan poderosas como un hechizo y donde los tratados se escribían a puño y letra con plumas de oro y donde los comerciantes cruzaban océanos en busca de fortunas. Esta es la historia del caso Indenixa. Esta es una historia que solo los sabios más viejos cuentan en voz baja, pero hoy, de la mano con mis compañeros Justin, Laura, Sebastián, Naya, María Ángel, Dana y mi persona, Arel, les venimos a contar. Así que alisten sus oídos porque les traemos un cuento del comercio centroamericano. Érase una vez en un reino no tan lejano llamado Centroamérica, un grupo de países decidieron unirse bajo un mágico pacto de comercio y coordinación llamado el Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Este hechizo fue escrito bajo tinta dorada sobre pergaminos de integración, lo que permitía que productos viajeros pasaran entre fronteras sin pagar algún tipo de tributo, siempre y cuando fueran realmente originarios de este reino. Durante muchos años, los mercaderes de estas tierras prosperaron. Los cofres de pequeñas y medianas empresas se fueron llenando de esperanza. Sin embargo, como en todo cuento de hadas, la armonía no era para siempre, ya que en un día, en el año 2009, apareció una misteriosa denuncia anónima. En ella se decía que un comerciante de hierro del reino de Nicaragua llamado Indenixa exportaba varillas mágicas hacia el reino de Costa Rica, pero esas varillas no eran realmente originales. Así comenzó una historia de disputas, hechizos legales, verificaciones de orígenes, que se llevó ante el Tribunal Habanero Nacional a intervenir con su sabiduría. Hoy contaremos esta historia no como simples estudiantes, sino como narradores del reino jurídico nacional, para entender cómo un caso puede llegar a cambiar tanto las reglas del comercio y cambiar tanto la confianza entre los reinos vecinos. En cada reino, antes de juzgar un hecho de esta magnitud, los sabios debían recordar y analizar las reglas y leyes que justamente regían su tierra. En este caso, según el gran libro de la Organización Mundial del Comercio, las normas de origen eran y siguen siendo un encantamiento que decidía de dónde provenía una mercancía, definiendo el lugar donde este bien era transformado sustancialmente y, en otras palabras, donde adquirió su verdadera identidad económica. Todos los reinos de aquella región centroamericana se regían por un reglamento especial, el cual era conocido como el Reglamento Centroamericano sobre el origen de las mercancías, el cual era una especie de conjuro que indicaba cómo comprobar el origen de un producto, indicaba cómo realizar las visitas de verificación y cómo emitir los certificados que comprobaran la pureza de una mercancía, lo cual iba muy acorde con lo que se establecía en el Reino de Costa Rica en su Ley General de Aduanas, la cual establecía que todo producto que quisiera gozar de un trato preferencial debía contar con un certificado de origen válido, y si surgían dudas en el proceso, era ahí donde entraban los guardianes aduaneros a iniciar un proceso de verificación. Así, entre tratados, reglamentos y leyes, siga tejiendo poco a poco la red mágica del comercio seguro. Pero si alguien atentaba contra este equilibrio, usando por ejemplo materiales no originarios o certificaciones falsas, los hechizos del libre comercio se rompían y era donde las autoridades debían empezar a intervenir. Ahora, ya habiendo sentado las bases de esta historia, es momento que te contemos qué fue lo que pasó. Cuentan las crónicas que en el año 2007 una carta anónima llegó al castillo de la Dirección General de Aduanas, en Costa Rica. En ello se acusaba a la empresa Indenixa del Reino de Nicaragua de exportar varillas de hierro que no cumplían con los requisitos de origen para recibir el trato preferencial. Los inspectores aduaneros guardianes del orden comercial abrieron una investigación mediante un decreto con un nombre casi mágico, Resolución TLC 002-2007. Indenixa debía presentar documentos y pruebas en un plazo de 30 días. Pero como suele ocurrir en los cuentos, el tiempo se esfumó como arena en los dedos. El plazo no se cumplió y la dirección decidió negar el beneficio arancelario. No conformes, los representantes legales de Indenixa apelaron y pidieron la anulación del procedimiento,
alegando que la notificación había sido prematura y confusa. Sin embargo, el proceso continuó y la Dirección General de Aduanas realizó una visita de verificación en la fábrica nicaragüense. Durante la inspección, los guardianes notaron que la empresa no tenía maquinaria suficiente para producir las varillas como se había dicho. Por eso, en julio del 2008, se decidió la resolución TLC 003-2008, declarando que las varillas no eran originarias. Así comenzó la batalla legal. Indenixa subió las escaleras del Gran Tribunal Aduanero Nacional, buscando justicia y una nueva oportunidad para defender su honor comercial. El análisis jurídico. El tribunal, sabio y sereno, abrió los antiguos libros de la ley y analizó el procedimiento. En primer lugar, reconoció que la Dirección General de Aduanas tenía la autoridad para iniciar una verificación. Sin embargo, descubrió que el proceso se cometieron algunos errores mágicos, notificaciones tardías, plazos incumplidos y oportunidades de defensa perdidas. Las reglas del reglamento centroamericano sobre el origen de las mercancías eran muy claras. Las notificaciones debían realizarse en tiempo y forma para no vulnerar el derecho a la defensa. Pero en este cuento el reloj de arena se había girado fuera de tiempo. La DGA actuó de buena fe, pero olvidó un principio sagrado del reino jurídico, el debido proceso. Así, el tribunal advirtió que aunque las sospechas sobre el origen eran válidas, el procedimiento había perdido parte de su legitimidad. Recordó a todos los reinos que la justicia aduanera no basta con tener la razón, también hay que respetar la forma en la que se aplica su ley. En su análisis, el tribunal reforzó los valores como la transparencia, la legalidad y la buena fe, pilares que sostienen el castillo del derecho aduanero en toda Centroamérica. Mientras el tribunal analizaba los antiguos pergaminos de la ley, recordaron cómo inició todo, con la aplicación de las normas de origen, los encantamientos que determinan el verdadero nacimiento de cada mercancía. En aquel entonces, la empresa Indenixa del Reino de Nicaragua declaraba que sus varillas de hierro eran originarias de su tierra. Sin embargo, al revisar el proceso, los guardianes del comercio descubrieron que el material usado, llamado alambrón, venía de dos reinos diferentes, de otros reinos, y no había sufrido la transformación sustancial que las normas exigían. Según los sabios del reglamento, ese cambio debía producirse mediante un proceso de laminado en caliente, capaz de dar nueva forma y esencia al metal. Pero la Dirección General de Aduanas comprobó que la empresa no contaba con la maquinaria ni la capacidad para lograr dicho hechizo industrial. Así concluyeron que las varillas no podían considerarse originarias y que los beneficios arancelarios obtenidos no eran más que encantamientos mal aplicados. Este hallazgo no solo resolvió la duda sobre el origen, sino que mostró la importancia de aplicar con rigor las reglas que protegen la producción regional y mantienen la armonía entre los reinos centroamericanos que son comerciantes. Y entonces llegó el día más esperado. El tribunal levantó su pluma dorada y escribió la sentencia número 190-2009. En ella confirmó que la Dirección General de Aduanas había actuado correctamente al investigar, pero también se había reconocido que se habían cometido diferentes fallas en el procedimiento. El tribunal explicó que el objetivo del proceso no era cobrar tributos, sino el de determinar el verdadero origen de las mercancías. Además de esto, el tribunal también señaló algo que cambió por completo el rumbo del reino aduanero, que los importadores también debían ser parte del proceso, pues ellos también sufrían directamente las consecuencias económicas. Así, el fallo declaró la nulidad de lo actuado desde cierto punto y ordenó rehacer el procedimiento, incluyendo a todos los involucrados. Con ello, el tribunal dio una gran lección, que la justicia debe ser completa y que todos los actores del comercio, tanto los exportadores, los importadores y las autoridades, deben tener voz dentro del cuento. Este fallo se convirtió en una joya jurisprudencial
recordándole a todos los del reino que la legalidad y la equidad son la verdadera varilla que sostiene el comercio justo. A medida de conclusión jurídica, todo parecía un simple trámite, pero en el camino se fueron perdiendo cosas importantes. No se respetaron del todo los principios de legalidad, motivación y proporcionalidad, y la búsqueda de la verdad material quedó a medias. Además, la cooperación entre Costa Rica y Nicaragua no fue la mejor, y eso afectó el derecho de defensa de la empresa y transparencia del proceso. Al final, este caso nos deja una enseñanza muy clara. Los procedimientos aduaneros no se tratan solo de aplicar leyes, sino de hacerlo con justicia, objetividad y coordinación, porque solo así se fortalece la confianza entre los países y se construye un comercio más justo y transparente para todos. Y así es como concluye la historia del caso Indenixa y las varillas de hierro encantado, dejando muchas enseñanzas para el reino del derecho aduanero. Y como en toda buena historia, todos vivieron informados y jurídicamente felices. Muchas gracias, estimados oyentes, por escucharnos el día de hoy. Ahora es tu turno de contarnos tu historia encantada.